Bueno, un gusto poder verlos, poder estar en una reunión. También ustedes son muy parecidos a nosotros, así que uno se siente como en casa, cada uno respetando su idiosincrasia también, ¿no? Cada congregación tiene su idiosincrasia. Pero todos compartimos casi las mismas preocupaciones, y pasamos por experiencias similares, y nos parecemos a los hombres de la Biblia. Por eso Dios los dejó ahí como ejemplo para nosotros, para que cuando andamos más o menos, pensemos en ellos, el obrar de Dios en ellos y podamos salir adelante. Y un poquito ahí, Jonathan cuando oró de lo que vamos a hablar hoy. Y un poquitito también cuando Elías, muchacho, me está matando la vejez. Elías oraba también, un poquitito de esto vamos a estar hablando. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos parece, o tal vez me ha pasado a mí nada más, que uno está como medio retrocediendo en la vida cristiana, ¿no? Que a veces había algunas cosas debilidades, pecados, situaciones, comportamientos, maneras de ser, maneras de reaccionar, cosas que miraba, cosas que antes decía no fácilmente, ahora como que está medio como la situación del país caótica, ¿no? Y uno de repente hasta viene y participa de la cena y dice, Señor, perdona porque estoy mal. Y a veces uno entra en un tiempo que lee poco, que ora poco, que peca, pero casi como que algunos pecados tampoco ya antes se daba cuenta lo graves que eran delante de Dios. Y no sé, y uno pasa a veces por ese bajón espiritual, eso que no sabe ni por qué le está pasando, que a veces ve a algunos hermanos y dice, aquel hermano sí que está fervoroso, ¿y qué me pasó a mí? Entonces, hoy quiero que en un ratito que vamos a estar juntos acá, pensemos en cosas de nuestra vida de todos los días. Pensemos en cosas de lo que hace a nuestra vida cristiana desde el domingo hasta el domingo. Y de lo que hace a decisiones grandes, pero también a decisiones pequeñas. Porque las cosas grandes es la suma de cosas pequeñas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo los voy a invitar un poquitito a pensar juntos, y para eso vamos a hacer algo que acostumbran a hacer algunos programas, y a mí me gusta hacerlo, que es como un flashback, un regreso en el tiempo, a momentos de nuestra vida donde, ¡wow!, andábamos a full espiritualmente. Andábamos plenos espiritualmente, sí, andábamos volando, tocándola así, queríamos irnos de misionero a cualquier lado, no importaba cómo, cuándo, dónde, sí, le hablábamos hasta, parábamos un muñeco y le predicábamos y nos practicábamos para ver cómo hablar, íbamos en el ómnibus y al de al lado lo saturábamos, así, uno leía, oraba, y uno dice, ¿cuáles fueron esos momentos? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué esos momentos capaz que ahora no son tan frecuentes en mi vida? ¿Por qué tal vez mi vida cristiana se ha vuelto medio monótona? ¿O no? Que bueno, ¿no? ¿O cómo poder seguir? A veces uno anda bien espiritualmente y tiene miedo de dejar de andar bien espiritualmente, porque ¿cómo hago para no descuidarme? Porque salí de aquello que no podía vencer y ahora ando bien con el Señor y Dios me está bendiciendo, cuentas cortas con Dios, todo genial. ¿Cómo hago? Entonces, a veces coinciden conmigo. ¿Cuál fue el momento cumbre en su vida espiritual, cuál fue? Ahora que miren, siempre le hablo a la computadora, Jean Rocha, así que ahora le puedo hablar a personas reales, así que vamos arriba. Lo del Zoom, no sé si tienen ahí retorno, pero pueden hablar también si quieren. Pero a ver, lo invito a pensar a aquellos que conocen a Jesús como su Salvador. ¿Sí? Les invito a pensar cuál es el momento cumbre de su vida cristiana. A ver si coincidimos, si fuéramos en matemática, tenemos un denominador común. Allá. Sí, pero ¿cuál fue el momento? El momento cumbre de la vida cristiana. Eso.
El COVID lo ha dejado bien igual, qué bien, ¿eh? Sí, el día de la conversión. El día que creímos en Jesucristo. ¿Sí o no? Si tenemos un día, porque no tiene que ser un día. Por lo menos yo sé que es el momento en que fui consciente de que realmente tenía fe en el sacrificio de Cristo y que esa fe en el sacrificio de Cristo en la cruz por mí me salvaba. Y me di, ¡pua! ¡Soy salvo! ¿Sí? Y ese fue un momento espectacular. ¿Cuál fue el segundo momento, ¿sí?, que ustedes recuerdan que había plenitud espiritual? Si hay otro momento. Tal vez no sé, ese momento no sé si todos los creyentes que están acá lo han vivido, porque conozco a algunos, a otros no. De los que están escuchando ahí en el Zoom tampoco sé, porque ni siquiera veo las caras de ustedes. No sé cuáles han pasado o no por ese momento, pero los que hayan pasado por ese momento van a coincidir conmigo que fue un momento pleno de espiritual. ¿Cuál fue? El bautismo. ¿Coinciden? Dejaría levantar la mano si lo pudiera ver. Sí, bien, el bautismo. Vamos a pensar un poquitito en el bautismo. Vamos a hacer un regreso en el tiempo en cuanto a cómo se sentían el día que se iban a bautizar. A ver. No se sentían. Acá era de menos, de terror. Vamos, ustedes saben que a mí me gusta interactuar, así que yo les invito a eso. ¿Sí? Aprovechemos la presencialidad, gente, vamos a interactuar. ¿Sí? ¿Cómo se sentían? ¿Tristes? Felices. Algunos se bautizaron, por lo menos a mí me bauticé un día que llovía, asqueroso, con frío. A veces hay personas que se ven, me acuerdo de un bautismo allá en el Alfa, invierno, temporal, y el pobre que bautizaba era el único que estaba diciendo, ay Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Pero todos los demás, los que se iban a bautizar, decían, no importa que el agua esté como esté, no importa si me agarra una gripe, ¿qué importa? Era un momento espectacular. Y era tan espectacular que, ¿qué hicieron ustedes? A ver, para el bautismo, ¿qué hicieron? ¿Invitaron gente? Sí, invitaron gente. Bien. ¿Estaban contentos que otros lo vieran haciendo eso? Hagan así con la cabeza tipo perrito de auto. Sí, bien. Ahí está. O sea que fue ese momento que uno dice, yo quería que la gente, vamos a la otra pregunta, ¿y por qué se bautizaron? O sea, ¿para qué se bautizaron? Porque le pusieron un arma en la cabeza, en la iglesia. Yo para poder participar de la cena, para eso fue. ¿Para qué se bautizaron? ¿O por qué se bautizaron? ¿Qué lo llevó a bautizarse? Más compromiso, dice ya. Otra respuesta. Quería demostrar públicamente lo que sentía. Lo que me gusta más. Más que lo que sentía, lo que me había pasado. Quería hacer testimonio público. Me gustó esa cómo lo explicaste. Quería demostrar, contarle a los demás, ¿sí?, lo que había sucedido en mi vida, un hecho real. No un sentimiento, por eso lo que sentía es medio porque como una experiencia religiosa, no. Sino que algo que realmente había sucedido, que había nacido de nuevo. Porque eso es un poquitito el bautismo, es contarle a los demás, hacer público lo que ya sucedió en mi vida. Por eso cuando uno tiene la charla de bautismo, si en los lugares donde se acostumbra a que haya una charla de bautismo, o cuando uno estudia, ¿cuál es la primera cosa que te quieren dejar clara a los que se van a bautizar? ¿Cuál es la primera cosa que le quieren dejar clara? Que no te salva. ¿Están de acuerdo? ¿No? Cuando hablan, a ver, ¿por qué te quiero bautizar? Y hasta cuando allá en Rocha se acostumbra a los que se van a bautizar, a hacerle preguntas delante de los demás, personales primero, y lo otro es, ¿por qué te bautizas? Y una de las cosas que queda bien clara es, no me bautizo para salvarme. Me bautizo porque soy salvo. Porque Cristo vive en mí. ¿Sí? Porque ya nací de nuevo. Porque ya soy una nueva criatura. Y lo que quiero hacer es contarle a los demás de algo que sucedió en mi vida. Que pasé de muerte a vida. ¿Sí? Vamos a leer en Juan capítulo
1, ¿sí? Uno le dice, mira, ¿sabes lo que pasó en mi vida? Yo antes no era un hijo de Dios y ahora pasé a ser un hijo de Dios. Me pasó lo que Jesús le dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3. Nací de nuevo, tengo una nueva naturaleza. Dice 1:12 de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y podríamos hablar varios versículos que hablan de ¿qué? De un acontecimiento real, de algo que sucedió, que en el bautismo lo que hago es representarlo, es decirle a la gente, esto fue lo que pasó. Y en el bautismo me identifico ¿con qué? Con la muerte y la resurrección de Cristo, pero ahora vamos a ver que hay más que eso. Entonces, yo pensaba, y entonces, ¿por qué nos pasa que a veces tenemos momentos tan espectaculares en nuestra vida, momentos en que me siento tan cerca del Señor, momentos en que es tan fácil decirle que no al pecado, momentos que es tan fácil tomar decisiones que a Dios le agradan, momentos que es tan fácil decidir por dónde caminar, momentos que es tan fácil relacionarme con los demás como Dios quiere, perdonar, no ser rencoroso. Y de repente hay momentos en mi vida donde eso parece que pasó en el tiempo. Vamos a leer Romanos capítulo 6. ¿Sí? Porque creo que una de las cosas que nos pasan es que nos olvidamos de cosas que son como son, de verdades bíblicas. Nos olvidamos o dejamos de tener en cuenta lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios que nos hace vencedores en nuestra vida cristiana? Y por eso muchas veces, por olvidarnos, por no tener presente estas verdades bíblicas, es que nuestra vida cristiana es una vida triste, abatida. Es una vida donde vengo a la reunión, pero ya está, donde me analizo a mí mismo y me pongo triste porque parece que desandé una cantidad de cosas que había salido adelante, porque mis triunfos en la fe quedaron casi en el recuerdo y ahora vivo una vida a duras penas. Y casi soy medio religioso también. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa cosa que tengo que saber? Que Pablo dice, a ver, hay algo que es así y que como hijo de Dios tienes que saber, tener en cuenta, no olvidarte para poder tener victoria en tu vida cristiana. Romanos capítulo 6. Bueno, tendríamos que contextualizar acá Romanos y viene hablando también de esa lucha que hay, esa discusión que plantean aquellos que son judaizantes, aquellos que dicen que para obtener la salvación hay que poner méritos y que pelean con Pablo por lo que es, que no puede ser solo por gracia la salvación, que hay que agregar algo, que no puede ser que solo sea por gracia. Pero yo quiero llevarlos a pensar en la verdad que está expuesta acá, que la representamos el día que nos bautizamos, ¿sí? Que ese día la entendíamos, o más o menos la entendíamos, pero que a veces la olvidamos, y por eso, o esa es una de las razones por las cuales nuestra vida de cristianos muchas veces es triste. Y el Espíritu Santo lo tengo contristado ahí dentro. Y vivo o me pierdo de disfrutar de las victorias que Cristo ya ganó para mí en la cruz. Y de ser un vencedor. Y versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta me rechinan. Y me pasa que vengo a la reunión, me puede pasar, capaz que qué bueno que no te esté pasando esto. Pero si está pasando que las canciones, está todo bien, pero como que hasta te molesta hasta cantarlas, porque está lejos de esa realidad de ti.
Tal vez lo que te pase sea que has olvidado esto. ¿Qué pediremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, tú y yo, hermano, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo moral, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es un domingo de mañana, no están muchos por Zoom, tiene que ser corto. Es un pasaje muy profundo, pero yo solo lo quiero llevar a pensar en una verdad que tal vez la recontra sabes, pero que hay veces que la olvidamos. Y que Pablo, una de las cosas que hace acá, nos invita es a considerar esta verdad bíblica. Y esta verdad bíblica dice eso que dijimos anteriormente y que Jonathan oró en la cena. ¿Sí? Cuando nosotros creímos en Cristo, ¿sí? Y cuando Cristo murió también en la cruz, Dios nos había puesto en Cristo. Y eso es tan interesante. ¿Saben? José Aristimuño, que era un pastor, estoy hablando, no me gusta hablar así, era uno de los ancianos de la iglesia allá en Rocha. Él siempre usaba el ejemplo de un sobre de carta. Dice, es como que si Cristo fuera ese sobre de carta y nosotros somos un papel de carta que Dios nos pone dentro del sobre. Por lo tanto, desde que el papel de carta o la postal, pero algunos de ustedes no saben ni lo que es una postal, pero no importa. Sí, algunos sí, porque son viejitos como yo. Si fuera una postal, desde que la postal mientras está fuera del papel, tiene su propia suerte, su propio camino. Pero después que la postal está dentro del sobre, la suerte de la postal es la suerte de ¿quién? Del sobre. Por lo tanto, ¿sí? Ya esa papel o postal no actúa independientemente, sino todo lo que sucede con el sobre también la afecta a ella. Y aquí una de las cosas que tenemos, verdades que tenemos que entender, es que Dios, y que creo que la sabemos, pero tenemos que recordarla, y es que a lo que los invito esta mañana, es a recordar que Dios nos puso en Cristo. Cristo es el sobre y tú y yo, aquellos que hemos creído en Cristo, somos como esa postal, como ese papel de carta puestos dentro de Cristo. Por lo tanto, Cristo murió al pecado y nosotros morimos juntamente con Cristo al pecado. Cristo resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Y esto, gente, es una verdad bíblica, que no depende de nuestra inteligencia cognitiva, de esa inteligencia natural,
para entenderla, sino que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para entenderlo no a nivel humano, sino a nivel espiritual. Que nosotros hemos muerto al pecado, pero no solo que hemos muerto al pecado, sino que hemos resucitado para una vida nueva en Cristo Jesús. Quiere decir, sí, que cuando creímos, Dios nos dio una nueva naturaleza. Y dentro de nosotros conviven dos naturalezas. Nuestra vieja naturaleza, que Pablo también le dice el viejo hombre, el yo, que es aquella naturaleza, sí, con la cual nacimos, que es aquella naturaleza que le encanta pecar, que disfruta pecar, que él por naturaleza, valga la redundancia, rebelde a Dios, que odia todo lo que Dios ama porque era hija de Satanás, venía de ahí. Esa es nuestra vieja naturaleza que fue crucificada, que murió en la cruz. Pero hasta el momento que partamos a la presencia del Señor, o Cristo venga a buscarnos y seamos transformados, esa vieja naturaleza sigue pataleando dentro de nosotros y sigue queriendo influenciar nuestra vida. Pero ya no nos controla, o no tiene por qué controlarnos, o no tiene la autoridad y el poder para controlarnos cuando era nuestra dueña absoluta. Pero por otro lado, cuando creímos en Cristo, ¿sí?, Dios nos regeneró, nos dio una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es la que nos permite vivir la vida cristiana. Dios viviendo dentro de nosotros, el Espíritu Santo viviendo dentro tuyo y mío. Y esa nueva naturaleza es la que nos permite tener ganas de buscar a Dios. Que un día de mañana, cuando te levantas, un domingo como el de hoy, te levantas y hay algo dentro tuyo que dice, qué lindo que está para orar. ¿Nunca les pasó? ¿Y eso quién pone ese qué lindo que está para orar dentro tuyo? ¿Tu vieja naturaleza, tu parte humana? Nunca lo iba a hacer. Te podría poner cualquier deseo menos el de buscar a Dios. Porque por naturaleza humana nadie busca a Dios. Es el Espíritu Santo que mora en ti. Y a mí me encanta, por ejemplo, los domingos como hoy, soleado, levantarme, salir al patio de mi casa, sentir la brisa y decirle, y imaginarme, me encanta la voz casi todos los domingos. Temo convertirme en un religioso en eso, pero bueno. Y decirle al Señor, Señor, a esta hora, ¿dónde andaría la noticia? Ya las mujeres habían ido a la tumba, ya los discípulos, estaba el rumor que habías resucitado, ya los ángeles habían dicho que no te buscáramos entre los muertos porque estás vivo. ¡Ah, qué demás! Y eso que te llena, eso que te da plenitud de vida, es la nueva naturaleza. Es el Espíritu Santo viviendo dentro tuyo. Y a ese es el que tenemos que cultivar. A ese es el que tenemos que alimentar. A ese es el que tenemos que hacerle caso. Y dentro tuyo y mío, hermano, ya sé que capaz que recontra sabes esto y capaz que hasta te estás aburriendo de lo que yo digo. Y diciendo, loco, te hiciste 60 kilómetros para decir esto. Pero esta es la verdad que muchas veces nos olvidamos. Y Pablo dice, ¿saben? Hay veces que vivimos vidas cristianas, fracasadas en cierto sentido, tristes, abatidas, porque nos olvidamos de esta verdad, que hay una lucha espiritual. Y que dentro tuyo y mío está conviviendo la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Son como dos perros que viven dentro de nosotros. Y esto es así. Si hay dos perros que están en un patio y alimento a uno y al otro lo dejo muerto de hambre, y en algún momento uno va a terminar totalmente dominando al otro. Esto es lo que pasa. Entonces depende a quién esté alimentando, y espero que me pueda explicar de esta manera de hablar. Si yo estoy viviendo para satisfacer los deseos de la vieja naturaleza, aquella que yo traía, mi concupiscencia, como dice Santiago, ese deseo intenso para pecar que está dentro mío,
Si yo estoy metiendo basura, va a salir basura. En todo sentido, lo que escucho, lo que veo, si yo dejo que los pensamientos que me dominen sean pensamientos que no vienen de Dios, esa vieja naturaleza va a estar recontrainflada dentro mío. Y va a ser la que me va a dominar. Y no tendría que serlo, pero yo la dejé. Sin embargo, mi nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en mí, ¿sí? No tengo que contristarla. Entonces, eso es lo primero que Pablo dice, ese es el punto 1 que quería trabajar, ver con ustedes. Ya sé que lo saben, hermanos, pero a veces no lo olvidamos. Porque a veces estas verdades que son el sustento de la vida cristiana, las ignoramos o no las tenemos en cuenta y bajamos la guardia. Y lo que vivimos son los resultados de alimentar a una u a otra naturaleza. Entonces, cuando andamos bien espiritualmente hablando, que el Espíritu Santo está fluyendo dentro de nosotros, estamos llenos del Espíritu Santo también, es porque la nueva naturaleza es a quien estamos atendiendo. Entonces, ¿cómo te sientes en tu vida cristiana? ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Es una vida de victoria? ¿Cómo está tu lucha contra el pecado? Tus pensamientos. Si hicieras hay una comparación en pensamientos que agradan a Dios y pensamientos que no agradan a Dios, ¿quiénes ganan? ¿Cómo estás en tu relación y tu amistad con el Señor? ¿La estás disfrutando? ¿O estás solamente viviendo, piloteándola? Está ahí como no dejándote morir. Entonces, Pablo desde el versículo 2 al 10 habla todas estas verdades, son las que dijimos. Dice, hermano, tú puedes ganarle al pecado porque tu vieja naturaleza está muerta. Le puedes ganar al pecado. El pecado no tiene por qué enseñorearse de ti. Ahora, más adelante, ¿sí? Versículo 11 dice, versículo 10 termina diciendo, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, hermanos, sabiendo esto, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces la primera palabra es, hay algo que tú ya sabes, que tienes que recordarlo. Tienes que volverlo a recordar. Ponte a estudiar en tu casa sobre este tema. Ahora, después de haber establecido esta verdad, considérala, tenla presente. Empieza a usar esto. Haz algo con esto. Y entonces es lo que dice ahí, bueno, tenlo presente. Y después el versículo 12, entonces aplícalo. Número 1, hay que saberlo. Número 2, hay que considerarlo. Es decir, sí, tienes razón. Esto es así. Y número 3, aplícalo entonces. Usa eso en tu vida. ¿Y cómo, Jorge? ¿Cómo hago para usar eso en mi vida? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntese ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y saben, cuando uno piensa en esto, considera en esto y empieza a vivir según estas verdades, esto se ve reflejado en las cosas pequeñas de nuestra vida. Por ejemplo, en mis relaciones interpersonales con los demás. Por ejemplo,
perdonar o no perdonar a alguien. Entre si puedo perdonar o no puedo perdonar. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos dicen, no, pero yo estoy peleado con mi familia, con mi padre, con mi madre, con este, con aquel, y no puedo perdonarlo? ¿Cómo que no puedes perdonarlo? ¿Qué dice Dios? Que sí puedes perdonarlo. Entonces tienes que cultivar y recordar que esa parte tuya que es rencorosa, esa parte tuya que no es perdonadora, fue crucificada en la cruz. Y Dios te dio el poder para poder perdonar, como Él te perdonó a ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedirle a Dios que te ayude. Porque el mismo poder, dice la Biblia, dice, porque el mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos, es el poder que Dios te da para vencer al pecado. Y saben, hay veces que hacemos a Dios mentiroso. Hay veces que hacemos a Dios mentiroso. Porque hay una cantidad de cosas que Dios nos dice, tú puedes vencer en esto, y nosotros le decimos a Dios, tal vez no con la boca, sino con nuestras actitudes u otras cosas, que Dios no tiene razón. Y Dios dice, en esto tú puedes ser como yo quiero, puedes vivir la vida de Cristo en ti. Y yo muchas veces le digo a Dios, eso no es así. Miren, aplicarlo en pequeñas cosas para poder después aplicarlo en las grandes. Yo anoté acá una cantidad, miren. Toma de decisiones rápidas en la casa, en la calle, en el trabajo, en internet, ¿no? En la casa, ¿cómo me relaciono con las personas que están a mi alrededor? Si soy hijo, Dios me ayuda para poder obedecer a los padres como Dios quiere, para poder honrarlos. Y si yo no estoy obedeciendo a mis padres, no estoy honrando a mis padres, es porque no le estoy haciendo caso a Dios. Porque tal vez no estoy dejando que Dios trabaje en mí, en mi relación con mi pareja. Hay veces que uno es cristiano, la esposa es cristiana, el esposo es cristiano, y el matrimonio no está funcionando. ¿Y qué pasa? ¿Quién tiene la culpa ahí? Dios tiene la culpa. Entonces, es un buen momento para que... Gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar un traguito, porque no. Va a ser... es un buen momento para buscar, ver, a ver, ¿en qué le estamos cerrando? Tal vez estoy siendo egoísta. ¿Puedo dejar de ser egoísta? Claro que puedo dejar de ser egoísta. Señor, ayúdame. Muéstrame en qué estoy siendo egoísta. ¿En qué no estoy amando a mi esposa como tú quieres que la ame? ¿En qué cosa no le estoy demostrando que la amo? Señor, muéstrame en qué cosa no estoy siendo sumisa a mi esposo como tú quieres. Pero en esto no puedo ser sumisa porque este tipo no entiende. ¿Cómo que no? Sí, con el poder que Dios te da, puedes. No, pero yo reacciono así porque es más fuerte que yo. No, era más fuerte que tú, esa reacción. Era enojarte, eso era más fuerte que tú, antes de haber creído en Cristo. Pero ahora tienes una nueva naturaleza con la cual puedes vencer tus reacciones, tus rencores, puedes vencer esas actitudes que le están haciendo daño a la relación, en el trabajo, hasta en internet, ¿no? Cuando yo decido, ¿qué hago con esta ventana emergente que salió acá? ¿La cierro o la dejo? Y esa ventana emergente, tomar la decisión, es cuestión de 3 o 4 segundos. Y estoy hablando principalmente a los varones. Cuando de repente estamos ahí, aparece esas páginas que uno no sabe ni dónde salen, con contenidos pornográficos, por ejemplo. Si uno está viviendo para alimentar la vieja naturaleza, y se va hasta autoengañar y seguir mirando un poquito más. Pero si uno está viviendo cerca del Señor, ¿saben qué va a hacer? El Espíritu Santo te va a prender la alerta. Sí, eso no, en esto pensaba todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo lindo he pensado. Filipenses 4:8, y voy a cerrar. Pero para eso tengo que estar, sí, en una buena relación con el Señor. Y así en una cantidad de cosas.
en una respuesta, en un audio que mande por WhatsApp, ¿no? Llegó algo, no te puedo creer que hayan puesto esto. Esta me tiene que oír. Y ahí arranco. Y ahí está la respuesta, una parte mía que dice, sí, hazte valer, muchacha, hazte valer. Te están pasando por arriba esta gente, ¿qué se piensa? Ve, siempre sos la tonta. La gansa sos tú, el ganso sos tú, muchacho. ¿Quién es el que manda acá? ¿Quién tiene los pantalones? Y otra parte, esa es la vieja. La nueva dice, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta sí quita la ira. En la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Y eso viene todo a la cabeza en fracción de segundos. ¿A quién le estoy haciendo caso? Pues no puedo. Tengo que demostrarle que tengo los pantalones puestos. No. Dios te da el poder para hacerle caso a lo que Dios dice y vencer. Y qué lindo, ¿no me ha pasado de disfrutar y decirle gracias a Dios? Porque no hice lo que tenía ganas de hacer. Me cerraste la boca, Dios. Qué bueno. Ay, gracias, Señor. Gracias porque me ayudaste en esto y te hice caso y me fue bien. Pero tenía ganas de rentarle la cabeza. No, en la esquina, uno se me cruzó delante y tengo ganas de hacer algún gesto con los dedos, tengo ganas de hablar de su familia en términos no muy cariñosos, tengo ganas de acercarle mi puño a su rostro. ¿Sí? Entonces, y ahí está la parte de mi ira, cómo reaccioné yo siempre, eso que me caracterizó a mí, porque yo soy así, mi padre era así, mi abuela era así, mi tatarabuelo era así. Y nosotros siempre reaccionamos así. Y está lo que Dios dice. Entonces, ¿puedo vencer esas cosas que son heredadas de mi familia? Claro que las puedo vencer. Si estoy cultivando y alimentando la naturaleza que Dios puso en mí. Si estoy orando, si estoy leyendo, si le estoy haciendo caso a Dios, si estoy reflexionando en su palabra. Sentimientos, ¿no? También, ¿saben? Hoy en día la gente actúa por los sentimientos. Entonces hay un matrimonio por ahí y estoy medio peleado ahí con mi esposo más o menos y en el trabajo aparece alguien y me hace sentir tan bien ese alguien. Me valora, me escucha, se fijó que me puse perfume, sí, que me peiné tal cosa, me escuchó y me siento bien con fulano. Loco, ¿pero qué estás haciendo? Mira, no sé lo que estoy diciendo, pero me hace bien estar con esa persona. ¿Saben? Hoy en día, la mayoría de la gente que se va y rompe el matrimonio o la pareja, lo que venga, y se va con otra persona, es porque se siente bien. Y cuando lo tratan de hacer entrar en razón, me dice, sí, yo ya sé que es así como tú dices, pero yo siento esta otra cosa. Porque hoy en día el culto no es a la razón, sino el sentimiento. Y ahí y otro piensa que no le puede pasar a un cristiano, claro que le puede pasar. Y si yo estoy alimentando a mi vieja naturaleza y no me acuerdo que mi vieja naturaleza está crucificada y la tengo que crucificar cada día, haciéndole caso a Dios, voy a terminar haciendo cualquier cosa. Y así una cantidad de cosas, decisiones grandes o decisiones pequeñas. Entonces, termino con esto. ¿A quién agrada la decisión que tomé en determinado momento? Tomo en cuenta esta verdad bíblica de que Dios dice que yo moría al pecado y que ahora puedo vivir para Cristo. ¿Sí? Ahí, ¿saben? Vamos a terminar leyendo Efesios capítulo 4. Porque todo esto lo puedo hacer no por mis fuerzas personales. Porque hasta el momento que el Señor nos lleve y estemos en su presencia, vamos a tener siempre esa lucha dentro de nosotros. Y lo que mejor nos va a salir, lo que mejor nos va a seguir saliendo es pecar.
Pero tenemos que recordar que en nuestras fuerzas no podemos, pero que en las fuerzas de Dios sí podemos. Y que es algo espiritual. Dice el versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, una decisión. Estoy en tal situación, y capaz que hasta mentí, o sé que acá, para zafar de esto, tendría que mentir, vieja naturaleza. La nueva naturaleza, Dios no quiere la mentira. ¿A quién le voy a hacer caso? Si yo estoy mal espiritualmente, leo, no oro, no busco al Señor, el Espíritu Santo no está con libertad dentro de mí, voy a terminar mintiendo y autoengañándome. En estas decisiones, dice, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué quería compartir con ustedes? Solamente esto. Recordemos de nuevo aquellos momentos y aquellas decisiones que nos hicieron disfrutar y vivir a pleno la vida cristiana. Y recordemos de nuevo aquellas verdades bíblicas que nos van a dar la victoria, nos van a dar las herramientas para poder vencer en cada minuto de nuestra vida, desde el lunes hasta el lunes. Y una de esas verdades es que nuestra vieja naturaleza fue crucificada, está muerta, que Dios me puso en Cristo, me bautizó, eso quiere decir bautismo. Ahí cuando Pablo habla al principio de que fuimos bautizados, no habla del bautismo del arroyo, habla del bautismo cuando Dios, en el momento que creímos en su Hijo Jesucristo, nos metió, nos hizo inmersión en Cristo y nos puso en Cristo como la carta dentro del sobre. Y en la cruz, Cristo murió. Y nosotros morimos juntamente con Cristo en la vida de pecado. Pero Cristo resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Y el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para ti y para mí para vencer. Entonces la conclusión es, cuando no vencemos, cuando pecamos, cuando estamos llevando una vida más parecida a la que llevábamos cuando no éramos cristianos que cuando somos cristianos, más parecida a la vida que no le agrada a Dios que la vida que le agrada a Dios, tal vez es porque estamos dejando que nuestra vieja naturaleza tome mucho lugar en nuestra vida. Y no le estamos haciendo caso a Dios de crucificar la vieja naturaleza. Y eso es todos los días. Las victorias de hoy de mañana son las victorias de hoy de mañana. Es como el que sale campeón, ¿vieron? Saliste campeón, qué genial. Ya estás pensando en el próximo, tiene que perder el próximo campeonato, porque ya está. Esto es así. Es como las señoras que cocinaron, quedaron re felices, o los señores, porque si no me van a caer todos ahí. Sí, el que cocinó no importa el género, no importa el sexo, el que cocinó. Y le quedó espectacular. Y quedaste con todo, les encantó. ¿Y cuál es la primera cosa que te trae el ánimo al piso? Que se terminó y ya hay que empezar de vuelta, no te puedo creer. Algunos dicen el fregado, no, es peor. Es que tiene que empezar a cocinar de vuelta.
que la lucha continúa. Lleven al mundo espiritual. El pecado que venciste hace un rato, esa mirada que no continuó, esa respuesta que no diste que satisfizo a Dios, esa decisión que no tomaste porque Dios no la quería, eso que no dijiste, no sé cuál puede ser. Esa fue una victoria de hace un rato, agradece a Dios. Con ese mismo espíritu y teniendo en cuenta lo que Dios dice, minuto a minuto, ¿sí? Satisfacer al Señor. No es la fuerza tuya, sino en la que Dios nos da. Porque la vida cristiana no se vive por esfuerzo, sino por gracia. Dios bendiga su palabra.